Buenas tardes, gracias por venir a esta convocatoria. Os comento un par de temas y luego quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. En primer lugar, en torno a los presupuestos. Unos presupuestos de los que se habla mucho, de los que se habla de posibles acuerdos, de posibles pactos, pero al final la verdad es que parece que al Gobierno no le salen los números y que este grupo con 84 diputados, que es el Partido Socialista, pues puede ser que no sea capaz de sacar adelante esos presupuestos. En todo caso, con lo que sabemos, con la información que tenemos sobre esos presupuestos, reiterar que serían unos malos presupuestos para España, que los presupuestos que pretendería aprobar Sánchez son unos malos presupuestos para España, unos presupuestos que ponen en peligro el crecimiento y la recuperación económica, unos presupuestos que van a subir impuestos a los ciudadanos españoles, a estrangular más aún a la clase media trabajadora y a disparar el gasto de las administraciones públicas. Es decir, unos presupuestos que van en la línea contraria de lo que España necesita, que es moderación en los impuestos y reformas y control en el gasto público. Por lo tanto, reiterar que Ciudadanos nunca va a apoyar estos presupuestos ni va a facilitar que se aprueben los presupuestos que Sánchez tiene en la cabeza, porque son malos para los intereses de los españoles. En todo caso, si se confirma la debilidad de este Gobierno y se confirma que este Gobierno no es capaz ni siquiera de aprobar una ley de presupuestos generales del Estado, pues viene a reforzar más aún la idea de la inestabilidad que este Gobierno débil provoca en España y la necesidad de que haya unas elecciones, la necesidad de que Sánchez corrija su idea de aferrarse y atrincherarse en la Moncloa a cualquier precio y que corrija esa idea y dé la palabra a los españoles, que deje de tenerle miedo a la opinión de los ciudadanos y le pregunte a los españoles qué gobierno quieren para el futuro de nuestro país. Creemos que es la única solución que puede sacar a España de esta situación de inestabilidad y de inseguridad jurídica y económica en la que este Gobierno débil, que tiene que pactar sus acuerdos con separatistas y populistas, tiene sumergido al país. Porque esta situación de inestabilidad tiene consecuencias en la vida de los españoles y tiene consecuencias en la economía de nuestro país. Y el segundo tema que quería tratar: hoy tenemos a la presidenta de la Junta de Andalucía pues declarando por el caso de los ERES, un caso de corrupción, cuantitativamente seguramente el caso más grande que se ha producido en España de corrupción política, y un caso por el que están sentados en el banquillo de los acusados dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Yo creo que eso da imagen y da el volumen o la gravedad del caso al que nos enfrentamos. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo de los acusados, juzgados, imputados por corrupción, por el caso, insisto, de corrupción cuantitativamente más grande de los que se ha producido en España, y la actual presidenta de la Junta, hija política de estos dos presidentes, hija política de Chávez y Griñán, declarando aquí en el Senado. Creemos que Andalucía se merece pasar página de esta etapa negra, que Andalucía se merece pasar página de casi 40 años de gobiernos del Partido Socialista con esa corrupción y con esas redes clientelares, y que Andalucía se merece abrir una nueva etapa de cambio, de regeneración, de ilusión, en la que Andalucía pueda mirar al futuro con ilusión y con ambición, de mejorar la vida y el nivel de vida de los andaluces, y que esa nueva etapa tiene una oportunidad ya. Ahora los andaluces quieren ya una oportunidad para abrir esa nueva etapa, para pasar página de la corrupción del Partido Socialista y abrir una nueva etapa a partir del 2 de diciembre. Por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta sobre algún tema. Yo quería preguntarle un par de cuestiones. Gracias. Quería preguntarle un par de cuestiones del día de hoy. La primera es una información que se ha publicado esta mañana y que hace referencia a que posiblemente con fondos reservados del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy,
se pagó a policías para que a su vez pagasen también al chofe de Bárcenas. No sé si ha tenido acceso, si ha tenido oportunidad de ver esa información. Bueno, dinero para el chofe de Bárcenas a cambio de conseguir destruir pruebas que apuntaban directamente a Soraya Sáez de Santamaría, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal. Si nos podía hacer una valoración de esta información. Y también otra de las noticias del día es detenido, esa persona que parecía que estaba dispuesta a atentar contra el presidente del gobierno. Muchas gracias. En cuanto a la primera primera pregunta, pues efectivamente informaciones muy preocupantes de utilización de los recursos y del dinero de todos los españoles para intentar encubrir pues la otra gran pata de la corrupción que ha vivido España en los últimos años, que es la corrupción del Partido Popular. Hablábamos antes de la corrupción del Partido Socialista Obrero Español, específicamente en Andalucía, pero obviamente a nadie se le escapa que la otra gran pata de la corrupción del bipartidismo, pues es la del Partido Popular. Y muy graves estas informaciones sobre la utilización, insisto, de fondos públicos, de dinero de todos los españoles para intentar tapar o eliminar pruebas. Habíamos tenido también los días anteriores información de cómo, noticias de cómo parece que al Partido Popular le había llegado información también de las cloacas del Estado para tener una mejor posición sobre estos casos de corrupción, ¿no? Información que no debería haber tenido. El Partido Popular va a tener que dar explicaciones, sobre la utilización, si es verdad o no, de estos fondos reservados. Sería muy grave, desde luego sería muy grave. Va a tener que dar explicaciones las personas y los nombres que están ahí comprometidos, tanto en estas noticias de hoy como en las que hemos ido oyendo los últimos días sobre la información que le llegaba pues de forma totalmente irregular a la señora Dolores de Cospedal. Y desde luego el señor Casado, que era miembro de una ejecutiva del Partido Popular, que era portavoz de una ejecutiva del Partido Popular, donde estaban estas personas que se han mencionadas, también va a tener que dar explicaciones si a él también le llegaba esa información o no, si él tenía conocimiento de la utilización de esos fondos públicos. Yo creo que el señor Casado, portavoz de esa ejecutiva, recuerdo, tendrá que dar esas explicaciones también de cómo se manejaba esa información, de cómo se tomaban esas decisiones dentro del Partido Popular y si él era partícipe de esas informaciones y de esas decisiones. En cuanto a la segunda de la pregunta que me hacía, en primer lugar felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la detención de este presunto delincuente, y no podemos otra cosa que condenar, como no, que cualquier persona pueda utilizar la violencia en cualquier ámbito, y también lógicamente en el ámbito de la política. Creemos que no queda otra cosa que condenar la actuación de este presunto delincuente y felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su pronta actuación. Esperemos que la investigación pues llegue a buen término que te haga llegar. Sí, precisamente sobre el francotirador, esta mañana Moncloa emitía un comunicado y aprovechaba para pedir que se relajase, literalmente decía que se serenase el debate político, y esta mañana Susana Díaz ha relacionado los hechos con la crispación que se está viviendo estas últimas semanas. No sé si se sienten aludidos después de las críticas que han recibido en otras ocasiones. Pues al contrario, coincidimos plenamente. Nos van a hablar a nosotros de crispación que tenemos a nuestros cargos públicos en Cataluña con escoltas porque porque hay peligros de recibir agresiones. Pues nos van a hablar a nosotros de crispación cuando nos han apedreado el domingo pasado por querer hacer un mitin en un pueblo de Navarra, o cuando hemos tenido insultándonos y estando con esos que nos tiraban piedras al carnicero de Mondragón, ¿no? A una persona que ha asesinado a 17 ciudadanos españoles. Nos van a hablar a nosotros de crispación cuando sufrimos las consecuencias de esa crispación en primera persona. Yo creo que estamos de acuerdo con esas declaraciones, y lo único que a veces nos sorprende es que el Partido Socialista confunda el objetivo y crea que los que crispan son los que van a hacer un acto democrático para defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no los que tiran piedras o aquellos que están con el carnicero de Mondragón. Yo creo que, de acuerdo con las declaraciones de Moncloa y de la señora Susana Díaz, pero
que no se confundan de quiénes son los crispadores. Los crispadores son los que quieren romper la sociedad, son los que están queriendo romper el país, son los que nos tiran piedras a los demócratas, son los que nos insultan y nos hacen llevar escolta. Esos son los crispadores. Sí, quería hacerle dos preguntas. La primera, saber su opinión sobre el decreto que aprueba hoy el Gobierno en torno al impuesto hipotecario y saber si en Ciudadanos creen que el Gobierno tendría que establecer algún tipo de sistema de dispositivo para que los bancos no repercutan ese impuesto en las comisiones hacia los clientes. Eso por una parte. Y por otro lado, me gustaría también preguntarles si la dirección de Ciudadanos ha pensado tomar alguna medida después de los audios que han salido a la luz pública esta mañana, que ha desvelado la cadena SER, sobre el presunto amaño de una plaza de Community Manager en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Y en todo caso, ¿qué le parece a usted después de haber escuchado estos audios? Gracias. Vale, en cuanto a la primera de las preguntas, el impuesto sobre las hipotecas, dejamos ayer muy clara nuestra posición. Hemos tenido seguramente un espectáculo, no el más edificante posible, por parte del Tribunal Supremo, pero los partidos tienen que asumir sus responsabilidades. Esa actuación del Supremo se produce porque los viejos partidos no aclararon quién tenía que pagar ese impuesto y durante más de 20 años ese impuesto lo han estado pagando los ciudadanos porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se preocuparon de modificar o de clarificar esa ley que aprobó el Partido Socialista en su día y que ha hecho que durante más de 20 años los ciudadanos españoles, las familias, tengan que pagar el impuesto de las hipotecas. Salimos ayer, antes de que saliera el Gobierno, a pedir que eso se cambiara, que esa ley se cambiara y que fueran los bancos los que tuvieran que pagar ese impuesto y el Gobierno salió después también coincidiendo con esa misma postura y por lo tanto en esa línea apoyaremos el Real Decreto, porque el Real Decreto parece que va a recoger lo que nosotros exigíamos, que es que los bancos se hagan cargo de ese impuesto. En cuanto a la repercusión, yo creo que no existe una fórmula legal para hacerlo, va a depender de la competencia que haya entre las entidades bancarias y estamos seguros pues que en un mercado competitivo pues no va a ser fácil repercutir directamente ese impuesto, puesto que hay una competencia entre las distintas entidades y habrá pues la libre competencia será la que tenga que hacer de árbitro del precio de las hipotecas, como no puede ser de otra forma en un mercado libre. Nosotros no estamos por intervenir los mercados, pero tenemos claro que ese impuesto tiene que cambiarse la ley para que sean los bancos los que lo paguen y liberar a las familias del pago de ese impuesto, insisto, que es lo que han estado soportando durante más de 20 años debido a esa ley del Partido Socialista que el Partido Popular tampoco cambió cuando gobernaba. En cuanto a lo de Arroyomolinos, ya ha habido un comunicado por parte del Ayuntamiento. Efectivamente, son unos hechos que se produjeron con el anterior alcalde. El actual equipo de gobierno ha ordenado abrir una investigación que esperamos que sea, tal como han dicho, lo más rápida posible y estaremos a lo que surja de esa investigación, pues si tenemos que tomar algún tipo de medidas suplementarias a las que ya tomamos con el anterior alcalde, que es el que está afectado por esas grabaciones. ¿Una cuestión más? Marta, la última. Hola, soy Marta Monforte de Diario Público y le quería preguntar cuál es la reacción de Ciudadanos a que la Audiencia Nacional, en el caso del presunto terrorista que al final no atacó a Sánchez, dijo que rechazó el caso considerando que no se trataba de una amenaza terrorista. ¿Considera usted que sí lo era, que era una amenaza terrorista? Yo creo que las resoluciones judiciales pues corresponden a los jueces, siempre lo hemos dicho y las respetamos cuando nos gustan o cuando no nos gustan. No lo sé, de forma coloquial y en la que hablamos los ciudadanos, pues obviamente cuando hay un francotirador que quiere atentar contra el líder político suena eso, ¿no? Pero el concepto jurídico de si hay que aplicar terrorismo o no corresponde, en este caso a la Audiencia Nacional, corresponde a los jueces y no voy a ser yo el que entre a enmendar la plana, en este caso a los jueces, como no lo hacemos en ninguna resolución. La última, sí. Yo quería preguntarle por Bruselas, que parece que recorta sus previsiones de crecimiento para España y aumenta el déficit para 2019. Bueno, pues la verdad es que, como decía antes, estamos en una situación complicada en España y la situación política no está ayudando a la situación económica. Desde luego, un gobierno débil, un gobierno que además tiene que pactar sus leyes y sus leyes económicas con un partido populista que no cree
en la economía de mercado o con partidos separatistas que quieren romper España y por tanto quieren romper Europa, pues eso no provoca precisamente tranquilidad o no da un espacio de tranquilidad que necesita la economía para poder profundizar en la recuperación. Por lo tanto, como decía antes, creo que la debilidad de este Gobierno y también algunos de los anuncios que hace, pues debido a los apoyos que tiene que buscar en populistas y separatistas, está poniendo en riesgo la recuperación económica de España. Por eso creemos importante que acabar con esta etapa del sanchismo que está poniendo en peligro la recuperación económica de España y, por lo tanto, afectando a las condiciones de vida de los españoles a peor, y que convoquen. Creemos que es la única salida buena para nuestra democracia, para la salud de nuestra democracia y para la salud de nuestra economía. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.